Bueno, después de esta conversación con Tatiana Cloutier, la primera entrevista que da a un medio después de su renuncia del jueves, que sí, realmente cimbró al gobierno y cimbró también a sectores de López Obradorismo. En algunos no, ¿eh? Porque también hay que decir, hay un sector de López Obradorismo que a Tatiana la veía como advenediza, como defensora de ciertos intereses, de manera particular porque, pues sí, es muy cercana a Alfonso Romo, el ex jefe de la oficina de la presidencia de López Obrador, siempre muy vinculado a los negocios privados. Pero Tatiana, sin duda, atrajo al movimiento López Obradorista a sectores que veían luego con recelo, con distancia a López Obrador, y ella, digamos que les dio confianza. Yo puedo decir, se lo dije, en este fin de semana que fui a Guanajuato, hay sin duda sectores que se sintieron no solamente tristes, sino ahora de alguna manera en la orfandad después de la renuncia de Tatiana Cloutier. Ha dejado claro ella que no es un rompimiento, que finalmente es el agotamiento de una etapa en este gobierno. Pero, bueno, hoy nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Juan Carlos Monedero, que siempre que platicamos, Juan Carlos, es una delicia en términos no solamente de información, sino de reflexión sobre lo que acontece en nuestro país, tú Antes conoces de que me bien. hagas ninguna pregunta, como estás escuchando la entrevista, fíjate en qué paradoja vivimos, ¿no? Porque los gobiernos de cambio, en todos los lugares, México, en España, en Lula ahora, en Brasil, Boric en Chile, ganamos con frentes amplios. Ganamos uniendo a diferentes fuerzas políticas, sí, donde no siempre hay cohesión ideológica. Y decía un chino listo que donde no hay claridad ideológica no hay claridad organizativa. Y por tanto, construimos, ¿no?, para vencer a este empuje de la derecha y de la extrema derecha, construimos frentes amplios siempre, ¿no? Ya digo que no siempre tienen esa cohesión. Y enfrente tenemos unas fuerzas políticas cada vez más escoradas hacia la extrema derecha. En Chile, Kast ha devorado a la democracia cristiana chilena clásica. Bolsonaro ha devorado a la democracia cristiana o a la derecha moderada de Fernando Enrique Cardoso. En España, Vox, ¿no?, está dando dentelladas a la ideología cristiana del Partido Popular, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, las fuerzas progresistas en frentes amplios, no siempre con cohesión ideológica, no siempre con cohesión organizativa, defendiendo la democracia liberal, mientras que enfrente tenemos la derecha que se beneficia, supuestamente, porque por eso son de la derecha, que se benefician de estas democracias de mediadas, de estas democracias que no nos dejan ahondar, ¿no?, en las propuestas democráticas, intentando subvertirlas con ataques mediáticos, ataques judiciales, a veces incluso con golpes de Estado. Entonces, en esta paradoja, los que quieren de alguna manera superar el sistema están defendiendo el sistema con todo tipo de dificultades, mientras que los que se están beneficiando del sistema se permiten el lujo de disparar contra el sistema. Y en esta paradoja a menudo encontramos con que esos frentes amplios a veces pues hacen grietas por diferentes razones, ¿no? Entonces el caso de Tatiana pues no deja de ser una grieta, ¿no? Ella, yo creo que ha aprendido en la experiencia, ¿no?, de la 4T, ha aprendido quiénes son los que están enfrente, y eso une mucho. Yo estoy convencido de que pese a que ella pueda haber tenido diferencias, que seguramente las tendrá porque viene de otros sectores, ¿no? Entonces, en la 4T hay sectores pues que quieren ir más deprisa y seguramente ella pues quería ir más despacio. Pero estoy tan convencido de que ella se ha dado cuenta de que las zancadillas, las trampas, los ataques, los bulos, las mentiras de los que adversan a la 4T le hacen que ella, pese a que pueda no tener una cohesión absoluta con la 4T, ella dice, este es el sitio de la gente decente. Y por eso me ha encantado que diga en tu programa, yo no me voy de ese proyecto. Me voy del gobierno, pero no me voy de ese proyecto. Justamente yo quería aprovechar tu presencia aquí en el estudio de los periodistas, no solamente para hablar, digamos, del estado de la democracia, particularmente en América Latina, que España es fundamental, sino cómo ves a
a México, efectivamente, en esas dos polos, el polo progresista que hoy está en el ejercicio del poder, no solamente en la presidencia de la República, sino que tiene una mayoría, así sea relativa, en las dos cámaras del Congreso Federal y en la mayoría de los congresos de los estados, y ya tiene 20 gobiernos de los 32. Es decir, tiene un enorme poder constitucional el proyecto de Cuarta Transformación. Y tiene enfrente a una oposición, en efecto, cargándose cada vez más a la derecha y hasta la extrema derecha, con conexiones efectivamente con España, con Vox, o con el Partido Popular, que también es un partido que se ha escorado hacia la derecha. Efectivamente, y con expresiones tan radicales como Kantz, efectivamente, en Chile, a pesar de que haya perdido, tuvo una votación tremenda. Como Bolsonaro en esta primera vuelta en Brasil, claro. Entonces, estamos a un año de que Morena y sus aliados definan a quién será su candidato o su candidata a la presidencia de la República. Qué desafiante. Claro. Y al mismo tiempo, tienen las complejidades que da la disputa legítima por el poder en una misma fuerza. Tienen a su favor que tienen una oposición, sí, cada vez más rabiosa, pero cada vez con menos respaldo popular, pero que no es definitivo. ¿Tú cómo ves México al país hacia el 2024, hacia la sucesión presidencial y hacia el fin del gobierno, inevitablemente, del presidente López Obrador? La respuesta no es sencilla. No es sencilla porque México ahora mismo es como una suerte de isla que ha decidido unirse al archipiélago latinoamericano. Déjame decirte que hay una cosa que he estado en Brasil ahora en la primera vuelta, he estado en Colombia, y puedo decirle a toda la gente que nos esté escuchando que México le ha devuelto una parte de la alegría al continente latinoamericano. Ustedes no lo ven porque desde aquí están metidos en una lucha constante, con muchos problemas, a veces con cosas escalofriantes como la matanza está en Guerrero. Pero América Latina les ve a ustedes con el agradecimiento a un país que ha vuelto al continente. Se terminó aquello de que la mejor política exterior era la política interior, y ahora en todos los foros relevantes y en todos los encuentros relevantes están los mexicanos. Y América Latina, que se sentía huérfana después de la primera oleada con esos personajes tan poderosos, ¿no?, como Néstor Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, el propio Lula, Hugo Chávez, Fernando Lugo, después de ese regreso de esa derecha que prácticamente desmanteló todo lo que se había hecho, ¿no?, durante más de una década, de repente más o menos van ganándose espacios, pero con una oposición muy fuerte. La segunda oleada, esta oleada roja-rosa, sí, viene más golpeada. Sí. Y ahí no podemos ser optimistas. Se está ganando con una oposición, ya digo, muy compacta, que saca casi la mitad de los votos, que consigue la mayoría en las cámaras, que hace alianzas sin ningún tipo de pudor, porque ellos tienen claridad ideológica, por tanto no tienen confusión organizativa, al revés de lo que le pasa a la izquierda, ¿no?, que tiene mucha menos cohesión los frentes amplios que hace la izquierda que los frentes amplios que hace la derecha, que controla infinitamente más los medios de comunicación que hace 20 años, que ha aprendido incluso a ir a la calle. Yo recuerdo hace 20 años, cuando empezaban a salir la derecha a la calle, que no agujereaban, no hacía agujeros en las pancartas, se hacía viento y se la llevaban. Han aprendido a hacer agujeritos en las pancartas para que el viento no les haga una suerte de paracaídas y les arrastre. Y además se han escorado mucho más hacia la extrema derecha. La derecha ahora mismo, los partidos de oposición en toda América Latina y en España son mucho más peligrosos que hace 20 años. Porque son conscientes de que el modelo neoliberal, es decir, ese modelo de apertura de fronteras, los tratados de libre comercio, de venta de lo público, de desregulación de todo el ámbito social, saben que eso está moribundo. Pero es una bestia moribunda que va a morir matando. Por tanto, todo ese escenario que hace que América Latina sea un continente en disputa y que Europa ahora mismo esté en la depresión, esté en el pesimismo, esté con una guerra otra vez, ¿no? Cosas como muy incomprensibles que si quieres hacemos algún comentario ahora. Pero México es una suerte de isla,
porque como bien dices, bueno, se ha ganado con holgura, se tienen los estados, se tienen las cámaras, lo cual no significa que no esté agazapada esta extrema derecha y que esté poniendo todos los frenos posibles para que las cosas no funcionen. Ahí no se engañen ustedes, porque López Obrador ha ganado el gobierno, no ha ganado el poder, lo hemos dicho 1000 veces. El poder está en otro lado, ¿no? Y luego hay una cosa que tengo que decirte, como estuve hace unos meses, he regresado ahora, hablo con mucha gente, me cuentan, miro, intento ponerme las lentes de politólogo. Tengo que afirmar algo muy poderoso del análisis de lo que estoy viendo ahora. Igual que en España tenemos franquismo sociológico, y ese franquismo sociológico se verifica en que hay jueces de extrema derecha que sin pruebas algunas van contra los partidos de la oposición, como le ha ocurrido a Podemos. Hay franquismo sociológico en la policía, que está infectada de grupos de la extrema derecha. Hay franquismo sociológico en el ejército. Ha habido un chat recientemente de generales jubilados que decían que había que fusilar a media España. Hay franquismo sociológico en los medios de comunicación. Ayer salía una canción de unos descerebrados de Vox diciendo queremos volver al 36, es decir, una guerra civil. Escuché. Donde fusilaron a 200.000 españoles, donde se colaboró a la deportación de judíos. Hay franquismo sociológico en la universidad. Una universidad que no termina de entender las necesidades del cambio. Bueno, pues igual que en España hay franquismo sociológico, en México hay priismo sociológico. Sin duda. Y en este país tienen ustedes priismo sociológico en la judicatura, que se permite a veces el lujo de intentar frenar decisiones del legislativo o del ejecutivo. Hay priismo sociológico en sectores de la policía, que se permiten venderse al narco o incluso ayudar a desaparecer gente. Hay prismo sociológico en sectores del ejército que no terminan de olvidarse lo que aprendieron en la Escuela de las Américas y que incluso ven a la gente de izquierda, a la gente del gobierno, ¿no? Como esos subversivos a los que tenía que perseguir. Hay franquismo sociológico en la universidad, ¿no? Gente que prefiere mantener sus privilegios. Prismo sociológico. Claro, prismo sociológico, claro, en la universidad, ¿no? Antes que, prefieren, ya digo, mantener esas viejas pautas antes que perder sus privilegios. Prismo sociológico en los medios. Por supuesto. Bastante arraigado y bastante penetrado. Por supuesto, ¿no? Que se dedican a criticar o que se dedican a intentar confundir a la gente. Quiero con esto decir que México no va a cambiar en 4 años. Todo este más de casi un siglo, ¿no? De un tipo de comportamiento ajeno muchas veces a los principios democráticos. Me ha gustado mucho. El otro día estuve con Adán Augusto Chávez en la Secretaría de Gobernación, nos saludamos y me dio mucha alegría que me llevara a una biblioteca hermosa que le han puesto el nombre de Lázaro Cárdenas, donde estaba ahí el retrato de Lázaro Cárdenas, ¿no? Sí. Muy hermoso, ¿no? Porque ese señor salvó a mi país en un momento de tristeza, dándole refugio a los republicanos, ¿no? Entonces, uno encuentra con que hay una tensión, ¿no? Entre la necesidad de buscar en el pasado lo que le supera. También me enseñó Adán Augusto un retrato precioso de Juárez pintado por Sequeiros, ¿no? Que es como muy hermoso, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿no? ¿Dónde está México mirando al pasado? Que miras en Lázaro Cárdenas y miras en Juárez, vas bien, ¿no? Ahora, pero cuidado, si miras en la matanza de Tlatelolco, si miras en lo que llevó a la matanza de Ayotzinapa, si miras en esos sectores, ¿no? Que se venden al narco, si miras en esos policías que tienen que huir porque no tienen la capacidad de tiro, de disparo, ¿no? Que tiene el narcotráfico, ahí no hay futuro, ¿no? La conclusión de todo esto es que creo que en 4 años no va a cambiar México, ¿no? La 4T creo que es consciente ahora mismo de que ha hecho un avance, de que está cambiando cosas, pero que no bastan 4 años, no bastan 6. Que se cumplirán cuando el presidente López Obrador deje el gobierno a su sucesora o a su sucesor. Y en ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el presidente? Y diría no solamente el presidente o la presidenta, sino el acompañamiento de fuerzas en el Congreso para consolidar el proyecto. Un proyecto difícilmente en 6 años se instaura y se sientan bases sólidas, y un proceso de cambio requieren no solamente de 1 o 2 periodos, sino realmente de una generación, claro, para que arroje
frutos perdurables. Que son 2 periodos y medio. Fíjate, cuando se cae la Unión Soviética, se disuelve en 1991, yo recuerdo que en aquel entonces estaba en Alemania diciendo, tengo la sensación de que esto va demasiado deprisa. Y las cosas que se hacen deprisa se hacen mal. Y fueron deprisa. Entonces, yo escribí un artículo crítico con Gorbachov, que creo que como persona era una persona excelente, una buena persona y con buen corazón, y abrió los medios de comunicación, y abrió las cárceles para sacar a los disidentes, pero como presidente fue un auténtico desastre, ¿no? Que al final su política llevó a la disolución de la Unión Soviética, ¿sí? Y pensó que bastaba con que le dijeran los dirigentes, no vamos a empujar la OTAN hacia el este. ¿Dónde está el documento firmado, aparte de que te lo digan de palabra, ¿no? ¿Dónde está el compromiso real? Eso llevó a la disolución de Yugoslavia, llevó a que la OTAN empezó a correrse hacia el este, llevó también a la guerra de Ucrania, porque las cosas que se hacen deprisa se hacen mal, ¿no? Hay un dicho en España que dice, vísteme despacio, que tengo prisa. Cuando se cae la Unión Soviética en el 91, la izquierda se tiene que reinventar. Hay una izquierda que sigue en el pasado, hay una izquierda que no quiere gobernar y que quiere vivir en la inmaculada concepción de sus tesis inmaculadas. Si Marx se levantara y Rosa Luxemburgo se levantara, patearía, el culo de todos esos izquierdistas que siguen repitiendo las tesis de hace 200 años como si valieran hoy. Decía Ludovico Silva, un filósofo venezolano, que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Pero ya me dirá alguien quien quiere, ¿no?, recitar como un loro a Marx. Hubo una izquierda que tuvo que reinventarse. Podemos se reinventó, sí. Morena se está reinventando, el Movimiento País se reinventó, el PT se reinventó. Bueno, en el caso de Colombia se reinventó también la guerrilla o un sector de la guerrilla. Claro, y entendieron que después del 91... pues la lucha armada no tenía mucho espacio, sí, ¿no? Es una de las lecturas importantes. Es curioso que la izquierda ha renunciado a la lucha armada mientras que la derecha no. La derecha sigue dando golpes de Estado, como pasó, por ejemplo, en Bolivia con Yanine Áñez, ¿no? Entonces, nos tenemos que reinventar. Y tenemos que reinventarnos, y en esa reinvención hay una parte que acertamos, hacemos maquinarias electorales con buenos liderazgos que nos llevan a victorias, con López Obrador, con Petro, con Pablo Iglesias, con los diferentes, con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y llegamos a victorias. Pero la segunda parte, que es reinventarnos como partidos movimiento, no lo estamos haciendo del todo bien. No lo estamos haciendo del todo bien. En España, por ejemplo, Pablo, que ahora hace un programa maravilloso que se llama La Base, él está muy concienciado en que si los medios de comunicación no vamos a ningún lado. Yo siempre le digo, Pablo, los medios de comunicación son condición necesaria, pero no son condición suficiente, ¿no? Es decir, necesitamos medios alternativos porque los medios construyen la realidad, y si no, al final, pues las víctimas van a terminar votando a sus verdugos, pero una vez que logremos eso necesitamos algo más. Necesitamos estructuras que permeen la posibilidad de una nueva forma de organizarnos en la sociedad. Y eso ya no es una cuestión mediática, es una cuestión de organización. El Partido Movimiento es un partido que tiene una parte que es más vertical, que es más identificada con el liderazgo, que es más menos deliberativa, pero que tiene que venir acompañada de la parte más horizontal, más espontánea, más movimentista, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la parte urgente electoral siempre deja de lado y olvida y no tiene tiempo para la otra parte, ¿no? Y eso en todos nuestros países nos ha ocurrido. Ha sido cuando Pablo ha salido del gobierno en España, cuando la nueva dirección, que son mujeres, que no tienen su carisma, han tenido que decir, como yo no tengo las televisiones como lo que tenía Pablo, tengo que montar el partido. Que es una reflexión también muy importante para Morena aquí. El presidente López Obrador no puede reelegirse. Y por tanto, la mayor garantía de que la 4T continúe no está en los liderazgos que le sustituyan. Por cierto, aprovecho para felicitarles porque no hay ningún país en nuestro entorno donde un liderazgo tan poderoso como el de Andrés Manuel López Obrador tenga, que yo sepa ahora mismo, 3 grandes candidatos señalados. Y 3 candidatos, los 3 muy poderosos. Marcelo Ebrard, una persona a quien respetamos mucho, una persona de una pieza que da una credibilidad, que no sé si será presidente, pero les aseguro que es una persona ideal para que México tenga una persona en el ámbito internacional de enorme responsabilidad. O sea, Marcelo Ebrard podría ser perfectamente el presidente de Naciones Unidas.
Sí. porque le respetan, porque tiene la capacidad, porque es un hombre de Estado, y por tanto Marcelo Ebrard es una enorme figura. Claudia Sheinbaum ha construido una gestión en la Ciudad de México respetada, me consta, por toda la red de ciudades del mundo, ¿no? Hay un respeto enorme a su tarea que ha hecho, ¿no? Y después está Adán Augusto Chávez, que también está emergiendo como una figura con una capacidad también de gestionar buena parte de lo que está suponiendo la 4T, ¿no? Y que él, quizás de una manera más callada, pero que está siendo capaz, ¿no? De ejecutar lo que tiene Andrés Manuel López en la cabeza. No hay ningún país, ninguno, donde liderazgos tan poderosos hayan dejado una estela de 3 posibles candidatos, ¿no? Pero termino diciendo que en la parte esa más movimentista, pues no siempre la hacemos bien. Pero... Y el reto está, que es un tanto lo que también decía Tatiana Cloutier en esta conversación. Aquí el reto es que cómo procesar de manera adecuada, evitar que haya una confrontación interna, quizá que no ponga en riesgo el triunfo, porque a favor de la continuidad está una oposición dispersa, sin liderazgos, sin proyecto, más que enarbolando puros intereses. Pero el asunto es que haya la suficiente capacidad para que no solamente haya un candidato o una candidata aceptado por todos, sino que efectivamente no haya, digamos, una huelga de brazos caídos, que de dientes para afuera apoyen y a la hora de la hora inclusive hagan hasta una labor de sabotaje interno y pueda generarse la posibilidad de continuidad de un proyecto como el que encabeza López Obrador. Yo creo que figuras como, ya digo, como Augusto Adán, como Claudia y como Marcelo, son figuras de talla mundial, ¿no? Y yo conozco a muchos presidentes, he conocido a muchos presidentes. Ellos son personas de talla mundial y ellos no se van a pelear entre ellos. Creo que ellos son elegantes y también son personas que han entendido que la continuidad de los proyectos pasa porque no haya confrontaciones. México es un país que, desgraciadamente, el que se enfada se va a otro partido. Sí. Eso es un disparate, ¿no? Entonces, tú puedes, como decían los peronistas, el que gana dirige y el que pierde acompaña, ¿no? Entonces aquí de repente el que pierde a veces no acompaña, sino que se va a otro partido. Y dices, eso es un disparate. Y por tanto Morena en este caso tiene la obligación de cuidar y de mimar a los candidatos que no salgan. Es decir, los dos que no salgan tienen que tener en Morena el máximo apoyo porque son dos de los mejores líderes de ese partido. Los dos grandes perdedores. Y por tanto, hay una cosa que aprendí yo en la ciencia política, en la construcción de nuestros partidos actuales, lo que algún autor llama la cartelización de los partidos, ¿no? Sí, es decir, ese gran acuerdo entre los partidos políticos, son Katz y Mayer, dos autores. Mayer ha muerto recientemente, que llevaban 40 años estudiando los partidos políticos y se dieron cuenta de que ha habido una evolución. Al principio, cuando el sufragio era censitario, había partidos de cuadros, no eran los partidos de notables. Cuando el sufragio se hizo universal, los partidos fueron de masas. Cuando las clases medias emergieron, los partidos se hicieron partidos atrapalo todo. Y después de los partidos atrapalo todo, los partidos empezaron de alguna manera a especializarse, a desideologizarse y a llegar a grandes acuerdos entre dos grandes partidos que fueron los que alejaron a la ciudadanía de los partidos en esa suerte de cártel. Por eso esa expresión, ¿no?, que es una expresión tan dura. En los partidos cártel, dicen Katz y Mayer, que el que ganaba no ganaba todo y el que perdía no perdía todo. De manera que en unas elecciones tú seguías jugando porque no te dejaban en la calle tirado, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que los dos que pierdan no tienen que... O sea, el que gane va a ganar la candidatura a la presidencia, pero no tiene que ganar absolutamente todo. Tiene que dejar espacio para que los demás puedan seguir construyendo partido y construyendo sus propios proyectos dentro del partido. Y los que pierdan tienen que tener la conciencia de que no lo han perdido todo y que por tanto les merece la pena seguir en el proyecto de Morena. Eso es... Por lo que tú observas, por lo que tú conoces, con los viajes que tú frecuentemente haces a México, adviertes que existe esa, no sé si llamarle madurez o esa conciencia, digamos, de quienes forman parte de un proyecto y que, pues, estar conscientes, no solamente que se puede ganar, sino hay otra cosa que me parece que es importante en democracia,
la aceptación de la derrota. Claro. Porque eso implica madurez. Pero es más fácil, Álvaro, perder cuando sabes que no lo pierdes todo. Sí, claro. Es que si lo que te dan como opción cuando pierdes es desaparecer, ¿quién va a tener ganas de hacer política? No. O sea, si tú haces un esfuerzo por hacer política y de repente cuando pierdes una interna eres un apestado, es que nadie va a jugar a la política o te vas a endurecer. Y por tanto, y tu funcionamiento en la política ya no va a ser generoso. Por eso es tan importante que Morena no se equivoque al respecto. Por eso es tan importante, los partidos tradicionales en España lo tienen claro, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco, que es un partido que tiene 100 años, ¿no? Es un partido para aprender, ¿no? Para mí es un partido, así como su política, su ideología no me gusta, ¿no? Porque es una ideología pues muy elitista y muy afín, ¿no? A los grandes capitales, como funcionamiento interno es espectacular. Porque hace cosas que creo que son muy positivas. Una de ellas es que los cargos del partido no pueden tener cargos de representación popular. Correcto. Que eso es muy positivo porque te dedicas al partido. Pero quien toma las decisiones es el partido, no son los cargos institucionales. El partido, imagínate que López Obrador deja la presidencia, deja Los Pinos y es el secretario, es el presidente de Morena. Imagínate con la autoridad, ¿no? ¿Qué cargo institucional? Estás dando la idea. No, yo no, pero quiere decir que eso ocurre, por ejemplo, en el Partido Nacionalista Vasco. Cuando gobierna el Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco, cuando tienen la lehendakaritza, que se llama... Se dedican a gobernar y no al partido. Pero fíjate, es más, el lehendakari, o sea, el presidente del País Vasco, va a las reuniones del Consejo Nacional Electoral del Partido Nacionalista Vasco con voz pero sin voto. Correcto. Porque el que manda es el partido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el partido tiene que tener mucha autoridad. El partido tiene que, ¿no? tener... ¿Qué ocurre? Que los periodistas solamente reconocen autoridad al que gana un cargo institucional. Y las bases a veces también. Salvo que construyas una enorme autoridad, ¿no? Mario Delgado está construyendo autoridad, va ganando elecciones, al principio parece que no funcionaba, pero es un hombre que está dando respuesta y va ganando esa autoridad. Pero imagínate si de repente López Obrador es el presidente del partido. Es decir, qué gobernador, o el presidente de la República, como una persona que es presidente de la República y por supuesto que tiene que dar respuesta a todos los mexicanos, pero que está ahí porque un partido lo ha apoyado. No. Esa idea, y déjame que no quiero que se me olvide comentarte también algo, ¿no? O sea, no estoy diciendo, Dios me libre de que López Obrador tenga que ser el presidente del partido. Lo que estoy diciendo es que es muy bueno que los miembros del partido y los líderes del partido no estén ocupados en cargos institucionales porque el tiempo que no tengan se lo van a quitar al partido. No se lo van a quitar a las tareas de un municipio, de un estado o de un ministerio, ¿no? Y por tanto, eso es una buena idea, ¿no? Y la otra, que no es menor, el Partido Nacionalista Vasco no abandona a ninguno de sus cargos. El Partido Nacionalista Vasco, a los cargos que han estado dedicando 8 o 12 años de su vida al partido y que han perdido la ocasión de, no sé, de una carrera académica o prosperar en una empresa o lo que sea, pues tienes que cuidarlos, tienes que atenderlos porque es la manera de decirles, yo te cuido y por tanto te exijo que no hagas nada que no esté dentro de nuestro comportamiento. Correcto. Y sin olvidar tu pregunta inicial, me decías que si yo veía riesgos. Yo no veo riesgos en el comportamiento de los principales candidatos porque, como te decía, me parecen candidatos de talla mundial. Es decir, que la presidenta... la premier británica en una semana ha hundido la libra. Entonces hay mucha gente que dirá, no, es que es la primer ministra británica. Pues, perdón por la expresión, pendeja. O sea, que casi hunde la libra por sus decisiones idiotas, ¿no? Y a veces uno desde México, desde España, cree que los de fuera son más listos que nosotros. No. Ya digo, personas como Claudia, como Marcelo, como Adán Augusto tienen talla mundial. El problema son las bases. Hay un dicho en España que dice ser más papista que el Papa. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que estoy convencido que entre estos 3 grandes candidatos, ¿no? O los que surjan, va a haber respeto, va a haber buen trato, va a haber esa conciencia de que forman parte del mismo partido, pero los que van por abajo ya no está tan garantizado. Eso está ocurriendo efectivamente en México, incluyendo con otro que no es miembro de Morena, pero que quiere ser y cuyas bases son bastante intensas,
como es Gerardo Fernández Noroña. Y inclusive de un cuarto o de un cuarto dentro de Morena, como es Ricardo Monreal. Que también es otro gran candidato y es una persona con una fuerza y una idea de Estado que muy respetable. Sí. Monreal es otra persona perfectamente respetable que podía estar también en esa misma carrera. Sí. Ahora, por último, Juan Carlos Monedero, sé que te tienes que ir al aeropuerto ya para volar a España. A mí me llamó la atención una cosa que tiene que ver más ya con Iberoamérica. Hay una reunión de las extremas derechas del mundo a las que inclusive el propio Trump envía un mensaje. A esa reunión de Vox, con Abascal como su líder, con Áñez, la exgolpista boliviana, que forma parte de este elenco de figuras de la extrema derecha que se están articulando. Y Salvini, la primera ministra seguramente de Italia, que se declara directamente admiradora de Mussolini. Entonces, estamos en un momento en el que, particularmente en América Latina, hay un ascenso de gobiernos progresistas. Pero al mismo tiempo hay una organización no solamente continental y no solamente de Iberoamérica, sino incluyendo Italia, incluyendo Francia, de un extremismo de derecha que va creciendo, que se está articulando y que por supuesto que va por el poder. Claro. ¿Tú qué adviertes, sobre todo con alguien como Trump, que va por la presidencia de Estados Unidos también? La salida natural de la crisis del modelo neoliberal es por la derecha, incluso por la extrema derecha. Pensemos que llevamos 50 años desde el golpe de Estado contra Salvador Allende, sí, cuando los economistas chilenos que estaban estudiando con Milton Friedman llegan a administrar una economía bajo una dictadura, ¿no? Donde se privatiza todo, donde se abren las fronteras, donde se desregula toda la economía. Es decir, los principios neoliberales que se han ido aplicando mal que bien y con mayor o menor confrontación en otros lugares del mundo. Allí, como un golpe de Estado triunfa, pasan por las armas a buena parte de la gente, muere Allende, etcétera, pues lo aplican sin ningún tipo de fisura, ¿no? Y ese modelo se traduce también en un sentido común. Ojalá la gente que nos escucha se dé cuenta de que el modelo neoliberal no es solamente esto que digo de tratados de libre comercio, privatización de todo lo público y desregulación, sino que también es una manera de estar en el mundo basada en un sálvese quien pueda. Decía Tony Judt, un historiador socialdemócrata, que cuando tú vas retirando la apuesta pública por la educación, el suministro de sanidad pública, de transporte público, y lo vas sustituyendo por algo que tienes que comprar en el mercado, que lo tienes que comprar privadamente en competencia con otra gente, donde el que más pague va a tener una mejor sanidad, una mejor vivienda, un mejor transporte, un mejor ocio, un mejor futuro para sus hijos, tú vas descreyendo de la ley y vas dejando más espacio en tu cabeza para la fuerza y para la violencia. Entonces, aunque tú no te des cuenta, tú cuando tienes que educar a tu hijo, ¿cómo lo educas? Diciendo, hijo, sé buena gente, pero hijo, aprende a defenderte porque si no te van a comer, ¿no? Entonces, sin darte cuenta, tú vas sabiendo que es un mundo de pirañas, es un mundo de tiburones, y tú no quieres que tu hijo se lo coman los tiburones. Quieres que sea buena gente, pero no quieres que se lo coman los tiburones. Y ahí, poco a poco, sin darnos cuenta, la gente más progresista, la gente que tiene una concepción más llena de fraternidad y de sororidad y de empatía, pues va endureciendo su corazón porque está arrojado al mar, el barco ha naufragado y solamente hay una balsa y te están diciendo que solamente los fuertes van a poder subirse a esa balsa. En ese discurso que va calando poco a poco, ¿no? Que lo público no funciona, que solamente funciona lo privado, que ser bueno es ser tonto, que el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico, que la virilidad, ¿no? Es una manera de ganar tu espacio en lo social.
Acaba de ocurrir en España una cosa terrible, que hay un debate, porque en un colegio mayor universitario unos niños de clase alta gritaban al colegio de enfrente barbaridades que no sé si se pueden reproducir aquí en la radio, ¿no? Pero diciendo putas, os vamos a coger en una capea, salir de vuestro agujero, ninfómanas, conejas y demás. Creo que el problema no es solamente que esos futuros élites de la economía y de la política de la derecha en España profieran esos gritos, son gritos que intimidan, son gritos que paralizan, son gritos que cuando te gritan en un campo de concentración ya luego te pueden gasear. Cuando estos energúmenos gritan a una mujer, la mujer se paraliza y luego ya pueden realmente violarla o abusar de ella o lo que fuera. El problema es que incluso algunas niñas, estudiantes del colegio de enfrente dijeron, no, lo justifican. No pasa nada, es así, ¿no? Porque es una tradición. Porque de alguna manera ellas saben que pertenecen a la élite y van a beneficiarse de la estructura social, del espacio que ellas van a tener, ¿no? Casándose con esos energúmenos y que por tanto asumen perder como mujeres espacios, pero que como clase social van a tener algún tipo de beneficio. Lo relevante, Álvaro, es que hay un sentido común, ya digo, de sálvese quien pueda. Es Donald Trump diciendo, yo puedo matar a alguien y no pasa nada. Yo puedo agarrar a una mujer donde quiera y no me dice nada. Es Salvini, esta neonazi, esta fascista italiana, diciendo a la gente, los que habéis tenido la cabeza baja durante este tiempo, vais a poder volver a reclamar lo que tenéis pensando, ¿no? Que es volver a invadir Abisinia, volver a deportar a los judíos, volver a fusilar a los sindicalistas. ¿Qué es lo que está diciendo esta señora, no? Por tanto, la pelea ahora es muy complicada porque es una pelea contra un sentido común. En una sociedad donde ellos tienen las universidades, tienen los medios de comunicación, tienen los think tanks, tienen las revistas, tienen una parte de la Iglesia Nacional. Por eso las iglesias nacionales odian al Papa Francisco. ¿Pero qué está diciendo el Papa Francisco? No mintáis en los medios, no devoréis ni depredéis la naturaleza porque si no, no va a haber para las generaciones futuras. No mintáis. Es un subversivo. No robéis. A sus ojos. Sed compasivos. Y resulta que con este discurso el Papa Francisco se convierte poco menos que en un bolchevique peligrosísimo, ¿no? Por tanto, estamos, ya digo, en un momento donde estamos luchando contra un sentido común, contra esa balsa de la medusa, donde el más fuerte solamente va a sobrevivir. Estamos luchando en un momento en donde, como te decía, quien es generoso pasa a ser construido en los medios de comunicación como un idiota, ¿no? Que no puede ser nunca un triunfador. Y donde esa virilidad, ¿no? Porque es que solamente los viriles son los que se van a subir a la balsa, solamente los viriles son los que van a demostrar su poderío. Cuando fracasan en el deporte, o fracasan en la empresa, o fracasan en la política, siempre pueden ser viriles contra las mujeres, ¿no? Y por eso este odio contra las mujeres que está expresando la extrema derecha y que creo que aquí en México también las mujeres están intentando hacer valer que son la mitad de la población y que no quieren ser sujetos de esa necesidad de los hombres de demostrar su virilidad porque fracasan en otros ámbitos, ¿no? La conclusión de todo esto es que estamos en un momento de disputa, Álvaro. Estamos en un momento donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Donde la izquierda no sabe realmente lo que quiere, pero sí sabe lo que no quiere. Donde la derecha tiene una utopía. La utopía es todo lo que sueñe la gente que nos está escuchando. La derecha te dice, yo te lo convierto en un derecho. Vas a tener derecho, siempre y cuando se mercantilice. Ah, que tú quieres ser padre o madre sin gestar. No te preocupes. Tienes derecho a ser padre o madre sin gestar, siempre y cuando compremos el vientre de una pobre en algún país pobre. ¿Sabes lo que está pasando con ese tipo de cuestiones? Cuando tú mercantilizas la vida se convierte en un lugar devastado, se convierte en un vertedero. Resulta que hay mucha gente con capacidad de comprar vientres a mujeres en Ucrania. Ucrania era una suerte de granja, de comprar niños de esto que llaman gestación subrogada, que son vientres de alquiler. ¿Quieres creer que como por la guerra ya no pueden suministrar a sus clientes los niños, ya no los quieren? Porque ya tienen 4 meses, 5 meses, 8 meses y ya no los quieren porque ya no están tan puros como si hubieran nacido. Imagínate la locura, ¿no? O la Kardashian, que genera tanta referencia y tanta emulación, fotografiándose el otro día, vestida con una bata como si ella acabase de parir en un hospital al lado de una niña que ha parido una mujer pobre a la cual ella le ha pagado dinero para que pueda parir. Imagínate que esa mercantilización del mundo genera una utopía. En la derecha que hay mucha gente que la compra, porque si tienes plata dices, yo voy a vivir muy bien.
Mientras que la izquierda no tiene una utopía, porque la ha perdido. Sabemos lo que no queremos, pero todavía no sabemos lo que queremos. Y eso nos obliga a ser más sensibles, más astutos, a saber que estamos en reconstrucción, a saber que estamos reinventando cosas que es que no están escritas. El partido movimiento no está escrito como tiene que ser. Sí. Una sociedad con respeto medioambiental no sabemos cómo es. No estamos acostumbrados a que las mujeres tengan los mismos derechos que nosotros. O sea, hay muchos elementos. No estamos acostumbrados a que no mande solamente los Estados Unidos en el mundo, sino que haya una geopolítica plural. Todo esto lo tenemos que inventar y, por tanto, yo le diría a la gente, paciencia y estudio, ¿no? Pensamiento. Claro. Educación. Gramsci, que era súper listo, en los años 30 dijo, instrúyanse, porque necesitamos toda su inteligencia. Organícense, porque necesitamos toda vuestra fuerza. Y decía una cosa hermosa que le pido a la gente que nos esté escuchando, que pese a todas las dificultades, pese a todo lo que nos cuesta, pese a todo lo difícil que es la pelea política, la pelea interna dentro de los partidos, la dureza de que los que más nos enfadan son los que pelean políticamente a nuestro lado, no se olviden eso que decía Gramsci, decía, conmuévanse, porque necesitamos todo vuestro entusiasmo, ¿no? De alguna manera necesitamos saber que estamos en un espacio donde la alternativa es un disparate. La alternativa es depredación medioambiental, guerra como la que estamos sufriendo en Europa, gobiernos de la extrema derecha, ataques a las mujeres, a las minorías LGTBI, a los sindicatos, saqueo, desregulación, saqueo. Entonces, le diría a la gente que lea el mundo, ¿no? desde ese optimismo trágico, desde ese pesimismo esperanzado, sabiendo que la situación es difícil, pero que no tire la toalla, ¿no? Y como vengo diciendo, como dije en el Zócalo ayer, cuando yo estaba en Alemania, había un cartel de un verso de Pessoa que decía, y si ya no puedo creer que nada sea verdadero, ¿por qué sigue viniendo cada noche la luz de la luna a batir la hierba? Es decir, si todo es un vertedero, ¿no? Uno mira el México y ves las portadas de los periódicos, asesinato en Guerrero, policías con el narco, militares haciendo trampas por aquí, y ves eso y dices, uff, ¿no? Bueno, pues pese a todo eso, uno ve cada noche la luz de la luna batir la hierba, ¿no? Uno ve la esperanza de la gente más humilde, uno ve, como decía Armando Batra, decía que abrazó, ¿no?, a un compañero suyo después de 60 años de lucha y le dice al compañero en la Plaza del Zócalo, después de la victoria de Andrés Morel, yo pensaba que no lo íbamos a ver. Seguramente el gobierno de la 4T no es el gobierno que uno hubiera soñado, igual que el gobierno de Podemos junto con el PSOE no es lo que uno hubiera soñado, pero se parece lo que más a lo que uno desea para uno mismo y para los demás. Juan Carlos Monedero, muchas gracias por esta conversación para el auditorio de los periodistas y, por supuesto, que en la siguiente ocasión que vengas a México nos encontramos aquí. Ya va a estar Alejandro Páez Varela, ya le dimos vacaciones, pero ya cuando esté aquí, merecidas. Cuando vengas, por supuesto que muchísimas gracias.